Vamos a iniciar el primer bloque del ceremonial que se llama El horror venido desde España. Tenemos el honor de contar con Alberto Martínez, quien es gestor cultural, periodista y quien da la voz, el guión y la producción de Noviembre Nocturno. Él nos va a compartir su charla sobre los heraldos de la cultura weird y tenemos también el gusto de tener como contertulio en esta charla a Álvaro Aparicio, quien es el creador de la saga Radiata, que pues nos acompañará en el siguiente bloque, bueno, perdón, en la siguiente charla con Horror Transmedia. Así que, Alberto, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Pues el escenario es de ustedes y estamos muy ansiosos de escuchar lo que nos han traído y nos quieren comentar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ricardo y Claudia. Bueno, ver a todo el equipo de La Noche de los Tiempos. Es un honor estar aquí. También gracias a Álvaro, que me acompaña hoy. Yo luego le haré también a él la cobertura. Y bueno, la verdad es que cuando nos planteamos el intervenir en este evento, a mí Ricardo me comentó hacer una charla con tema de elección libre y yo creo que lo más sabio que hizo fue recomendarme un título un poco más coherente que el que yo le propuse, que no sé si le dije algo así como delirios tentaculares. Pero él me habló también un poco de la idea del evento y la verdad es que Heraldos de la Cultura Weird me pareció un título propuesto por Ricardo magistral para lo que quiero contaros hoy, que tiene mucho que ver con lo que se hace normalmente en La Noche de los Tiempos, porque yo creo que en torno a esta cultura weird, que bueno, para el que no me conozca o no conozca todavía a Álvaro, nosotros tenemos un podcast compartido, Noviembre Nocturno, otro proyecto naciente ahora que es Vuelo del Cometa y muchas otras locuras que se basan un poco en este tipo de literatura y de cultura subterránea, de relatos de fantasía, terror y ciencia ficción, aunque el término weird muchas veces alude también a lo extraño, a lo insospechado, a lo oculto, y tiene un significado mucho más profundo, pero bueno, yo suelo asociarlo también muchísimo con lo que sería la fantasía, el terror y la ciencia ficción, que son los géneros que más tocamos en nuestro podcast, que para el que no lo conozca, pues es un podcast de literatura y ficción primigenia, Noviembre Nocturno, que nació hace ya 10 años, un proyecto bastante maduro ya, yo creo, aunque todavía seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Es un proyecto colectivo, aunque yo pongo la voz y hoy represento un poco a todo el equipo que cada vez, insisto, está creciendo más y sobre todo agradezco muchísimo también la oportunidad de hablar con audiencia que nos acompaña desde Latinoamérica, desde España, desde todo el mundo supongo, pero que siempre nos ha apoyado mucho y sin los cuales pues esto no tendría sentido, que es un poco el tema de mi charla. Cuando hablamos de los heraldos de la cultura weird, siempre hay una especie como de ídolos en el mundo de la ficción. Siempre los autores, los directores de cine, los grandes artistas, no sé, suelen estar en el centro del debate, ¿no? Yo creo que en la cultura weird, desde que se inicia, que yo creo que nace con el oficio de cuentacuentos hasta hoy, el propio colectivo es el que crea esos mitos, el que los comparte y el que les da relevancia, ¿no? Tanto a los que se dedican a transmitirlos, en este caso, pues bueno, nosotros en el podcast tenemos esa tarea de cuentacuentos, de escritores también, de productores, pero es el propio colectivo el que hace que eso funcione, el que tenga sentido, el que fluya y el que transmite y retransmite un poco todos esos iconos de nuestros mitos y leyendas de una forma un poquito más moderna, ¿no? Yo creo que ya tenemos nuevas formas de folclore oral que están creciendo cada vez más y yo creo que están tomando incluso un protagonismo que antes no tenían gracias a la aparición de Internet, ¿no? Que ha sido un boom tremendo. No sé tú, Álvaro, cómo ves esta reflexión. Sí, yo, a ver, introduzco una pequeña también un saludo a todos. Muchas gracias por invitarnos hoy aquí a hablar con vosotros, conoceros, poder interactuar, esta magia que tiene Internet, ¿no? Y nada, gracias a Alberto también, que me ha dicho que esté aquí para hacer esto un poco más fluido, ¿no? Una conversación en vez de un monólogo, porque este tema se presta muchísimo a la conversación. Aparte tenemos la dinámica del vuelo del cometa, que es el podcast que estamos haciendo ahora, un poco bajonada de Noviembre Nocturno, donde hablamos de teoría narrativa y de cosillas literarias muy cafeteras. Y sí, efectivamente, el hecho, o sea, Internet ha democratizado de una forma tremenda a la figura del cuentacuentos. Ya no hay barreras para que una persona pueda ver su texto en manos de un lector. O sea, atendiendo siempre dentro de lo que es el tema más fanzine, pero vamos, a día de hoy es
ya no es lo de antes, que prácticamente publicar era imposible porque es tan fácil como ir a Amazon y hacerte una cuenta y configurarlo. Si quieres publicar y quieres verte en un libro, quieres ser un cuentacuentos, si quieres llegar a más gente, es tan fácil como configurarlo, tener paciencia y llegarás a la gente. Ya no hace falta que seas como Borges, que iba con sus colegas cuando tenía 25 años con sus revistitas, esas pancartitas de blanco y negro medio feas que las iba repartiendo por ahí en tiradas de 100 ejemplares, ¿no? Ahora ya puedes perfectamente, si tienes capacidad de inversión, llegar al público que tú quieras, incluso a nivel de distribución. Es un desafío, por supuesto, siempre es un desafío. Pero para mí, básicamente, la palabra es democratización. O sea, ahora mismo el fanzine, toda la cultura whale, ya no tiene barreras. De hecho, no hay más que ver el hecho de que a día de hoy Lovecraft está en boca de todos. Y Lovecraft fue posiblemente un gran embajador en su momento del fancineo más puro y duro. Entonces, vamos, te pongo la pelota, Alberto, haz con esto lo que quieras. A ver por dónde vamos. Sí, sí, efectivamente, es un poquito uno de los temas que tocaremos hoy precisamente es el círculo de Lovecraft. Y bueno, yo, claro, nuestro intento humildemente, ¿no? de continuar con esta herencia de los cuentacuentos en la cultura web, que si lo pensamos es el origen primigenio de la literatura y la ficción, siempre ha sido el mito, la leyenda, el poema de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, todas estas historias, ¿no? Con héroes, dioses, semidioses, monstruos. Y bueno, yo he elegido un pequeño fragmento también para hacer una lectura breve de Ana María Matute, que me parece que refleja muy bien el espíritu de esto de los heraldos de la cultura weird que yo quería transmitiros hoy. Se llama Los cuentos vagabundos, muy, muy cortito, ¿eh? Además lo vamos a ir comentando un poco. Dice, pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe escribirse y llega de voz en voz, paisajes y figuras, movidos más por la imaginación del oyente que por la palabra del narrador. Que aquí está uno de los puntos clave, que muy sabiamente Ana María destaca, que es el oyente, ¿no? La importancia que tiene la audiencia para dar relevancia al cuento en la tradición popular, ¿no? Sin la audiencia no se retransmite el cuento. El cuentacuentos puede ser un vagamundos que llega a un sitio, te cuenta su historia y hasta luego. No sabes si vas a volver a verle jamás, ¿no? A veces sí que existía la tradición del cuentacuentos tribal, que todas las noches el mismo anciano o los mismos ancianos compartían conversación y contaban las mismas historias, más o menos en distintos momentos de cada generación, ¿no? Pero eran ritos de paso muy importantes. Y yo creo que todavía hoy hemos retransformado esta cultura en lo que llamamos cultura wave, un poquito, y de hecho ahora está teniendo un boom tremendo, ¿no? Pero seguimos un poquito con Ana María, que nos dice que ella ha llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos que se contan de formas distintas, con distintos protagonistas, pero tienen una base, una raíz común en nuestros ancestros, ¿no? Pero los cuentos son viajeros impenitentes. Las alas de los cuentos van más allá y más rápido de lo que lógicamente pueda creerse. Son los pueblos, las aldeas, los que reciben a los cuentos. Por la noche, suavemente y en invierno. Son como el viento que se filtra gimiendo por las rendijas de las puertas, que se cuela hasta los huesos. Son un estremecimiento sutil y hondo. Hay incluso ciertos cuentos que casi obligan a abrigarse más, a rebujarse junto al fuego con las manos escondidas y los ojos cerrados. Los pueblos, digo, los reciben de noche. Desde hace miles de años llegan a través de las montañas, duermen en las casas, en los rincones del granero y en el fuego. Pasan sobre nosotros como peregrinos. Muy bonito, ¿no, Álvaro? Sí, no, a ver, Matute es impresionante. Que comentar que fue la K de la RAE y que fue la autora de mucha fantasía. De hecho, hay una revista española que se llama Windham Manoz. Windham Manoz es un personaje de la novela Aran Manoz y pertenece a Matute. O sea, yo desde aquí os insto a leer, porque con el parrafito que has leído, aparte de ser impresionante, abre una idea bastante grande de qué tipo de autora tenemos ahora mismo entre manos. Y claro, ¿cómo vinculo yo esto con nosotros? A ver, nosotros hemos heredado una cultura mucho más potente en la manera de transmitirse.
Evidentemente no podemos compararnos con los antiguos cuentos de hoguera, aunque tenemos la oportunidad de jugar también a eso de vez en cuando y todavía en muchas partes del mundo se sigue manteniendo esta tradición. Pero quizá la cultura digital, y más aquí que estamos nosotros haciendo una retransmisión virtual, ya se ha transformado mucho esto, pero dándole siempre esa importancia a la comunidad, ¿no? Ahora mismo, como decía Álvaro, casi cualquiera que se lo plantee, sin necesidad de tener una superproducción detrás, sin necesidad de ser un profesional, tiene la opción de, pues en YouTube, en el podcasting, a través de antologías o autopublicaciones independientes, fanzines, incluso en el cine se han dado casos, ¿no? de películas que han empezado siendo películas pequeñas de culto o que se han planteado como películas amateur y han terminado siendo películas con presupuestos de taquilla millonarios. Pues se ha retransformado mucho esa cultura de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, sobre todo yo creo que porque precisamente existe una comunidad que la respalda, ¿no? Y porque al final son las historias que todos hemos escuchado desde niños y las que seguimos contando y en las que seguimos creyendo como creadores, yo creo, ¿no? Y los fanzines, por ejemplo, que son un buen ejemplo, aparte luego hablaremos un poquito de podcasting, pero son esta especie de publicaciones hechas por un grupúsculo de amigos, a veces incluso con una intención más de diversión que de otra cosa, con unas tiradas muy pequeñitas, que a veces incluso en una impresora de una casa, en una fotocopiadora de la universidad, en algún amigo del trabajo que te ayuda y te las imprime, o en una copistería que te las dejan a bajo precio. La verdad es que el tema del fanzine es un poco el origen, ¿no? También en el caso de la famosa historia del Círculo de Lovecraft, las publicaciones amateur fueron el nicho del Círculo de Lovecraft. Luego es verdad que ellos participaron, por supuesto, en la famosa Weird Tales. Pero yo, bueno, he traído algunos ejemplos de fanzines en los que yo he tenido la suerte de compartir, que me han regalado en estos años. O este es uno de los que me dieron el primer día del Tentáculo, que le tengo mucho cariño, en la casa en lo alto de la colina. Que es, de hecho, una recopilación de ilustraciones, relatos cortos, bueno, una especie como de relato que continúa y va hilando todas las ilustraciones, no son relatos de terror, luego sacaron un segundo número. La verdad es que este tipo de publicaciones, ya veis que bueno, es un formato pequeñito, está muy cuidado, eso sí, porque es verdad que el fanzine puede tener formatos muy cuidados, aunque se piense lo contrario, hay fanzines que son auténticas joyas y piezas de coleccionista. Y luego, bueno, se pueden convertir en lo que se llama procines, que eso ya es un producto un poquito más vendible, más profesional, es cuando da el salto el fanzine al mundo profesional, que igual pasa con el mundo de la... Sí. Alberto, aprovechando que hablas del tema de fanzine y ha comentado Claudia que es el momento perfecto para saber cómo ha surgido Noemi Nocturno, que tiene en Sí. esencia alma de fanzine, cómo nace Noemi Nocturno, cómo surge la idea de empezar. Pues igual, ¿no? Como iba a deciros ahora también, en el mundo del podcast pasa lo mismo. Igual que estos fanzines son un grupo de amigos aficionados, en este caso, a la literatura, a la ilustración. En nuestro caso, pues éramos un grupo de amigos aficionados a la literatura, a la historia, a la radio, a programas como El Guardián de la Cripta o Más allá del límite, cosas así, ¿no? Y bueno, yo cuando terminé mis estudios, la verdad es que yo no veía un panorama laboral muy favorable. Pero tenía muchas ganas de hacer algún proyecto cultural y bueno, con algunos amigos empezamos a jugar, a hacer un programa de radio que terminó siendo el podcast que conseguimos subir a iVoox porque, una vez más, ¿no? A través de Internet se habilita esta posibilidad de crear tu propio programa. Y bueno, con Regi, con Jesús, con Mario, con el grupo de amigos de toda la vida con los que todavía conservo relación y que de hecho son todavía una parte importantísima de Noviembre Nocturno, empezó la aventura pues para pasárselo bien, para disfrutar de la literatura como lo que es, ¿no? Que finalmente pues es un juego. Y nos pregunta también por aquí alguien que si pensamos que lo rápido que va el mundo ha favorecido el resurgir de las historias cortas, y yo creo que también, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo más subjetivo. Yo creo que al final, relato corto o relato largo siempre se puede escuchar por partes, una novela en audio, o leer una novela en los momentos que tengas libres en el transporte público. Es verdad que el podcasting ha resurgido mucho también con la cultura del movimiento constante, ¿no? La gente en el coche o en los transportes, en sus tiempos así un poco más muertos, encuentra la facilidad del podcast para llenar esos huecos, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues hemos tenido también un boom, ¿no? Pero bueno, básicamente es donde yo quería llegar, ¿no? Que el movimiento del podcasting, que lleva creciendo mucho en los últimos años, ahora ha tenido un boom, se ha convertido en el referente del medio de comunicación del que surge, ¿no? Que sería la radio en este caso, ¿no? Ha pasado lo mismo con los medios de comunicación audiovisuales como YouTube o Twitch, por ejemplo,
que están comiéndole mercado, incluso os diría yo, a la televisión y al cine, ¿no? Llega un momento que la gente ocupa más tiempo viendo YouTube o viendo Twitch que yendo a ver películas o viendo series, aunque es verdad que sigue teniendo todo esto muchísimo éxito. No creo que sea una competición malsana. Yo no soy partidario tampoco de decir que una cosa va a hacer desaparecer a la otra ni nada similar. Yo creo que cada cosa tiene su momento y su magia. Pero desde luego en el podcasting yo lo que sí que he visto es una conciencia de comunidad brutal, que además está teniendo un peso específico a la hora de crear tendencias de consumo, de contenido, y está dándole mucha voz a contenidos que de otra manera no lo tendrían, cuando realmente son cosas que la gente sí que quiere escuchar, o sí que quiere ver, o sí que quiere consumir. Y eso es cierto que sí que es una pequeña pelea que se tiene desde hace muchos años entre el gran mercado de la producción editorial y audiovisual y los creadores independientes. Es una pelea en cuanto a que es un debate, ¿vale? Yo creo que esto tiene que ser siempre constructivo. Pero es verdad que el mercado marca tendencias y nos vende lo que quiere que compremos. Y se hace publicidad y se orienta un poquito al consumidor siempre, ¿no? El caso es que gracias también al podcasting, el consumidor tiene una oferta inmensa, a veces es demasiado abarcarla toda, pero también permite ver qué tendencias se pueden crear desde los propios usuarios sin la necesidad de tener detrás esa maquinaria que tiene el gran mercado. No sé tú cómo lo ves, Álvaro, todo esto. Yo lo veo que antes hablábamos de la democratización del sistema, donde cualquier pequeño cuentacuentos puede introducirse en la esfera para contar sus propias historias, y ahora estamos introduciéndonos en la industrialización del cuentacuentos. Esa misma democratización permite un camino hacia la profesionalización a través de caminos inexplorados o que han tardado muchísimo en explotar, y que es por lo que comentabas antes de que yo tampoco creo que un sistema fagocita al otro. Quiero decir, yo no creo que Twitch mate la tele o que YouTube mate la tele, simplemente la gente antes tampoco veía la tele. Entonces, el público que ve la tele nos seguirá viendo al margen de quien consuma Twitch o YouTube, porque al final el mercado se ramifica, el público, la audiencia es la que es y los intereses han estado siempre ahí. Simplemente faltaba darle un nombre, o sea, una nueva vía de comunicación. Y al final es como decir, ¿qué es mejor, Twitch o YouTube? Es que son diferentes, porque Twitch da una experiencia de usuario cercana al creador de contenidos y YouTube te da, pues, un vídeo que puedes ver cuando quieras. Entonces, también con respecto a lo que es simplemente ser un picatextos de toda la vida, hay plataformas como Wattpad. Wattpad es es la apoteosis de la gran hoguera. Ahí cualquiera puede echar sus letras y crear vida. Ahí puedes, vamos, ahí es una comunidad gigantesca. ¿Y qué te evita? ¿Cuál es la barrera para que eso no pueda funcionar tan bien como si fueses un autor, no voy a decir consagrado, pero que seas un autor de línea editorial? Pues depende de ti. Como cuentacuentos, ¿a cuánta gente quieres llegar? Un podcast. Cualquiera de nosotros, ahora mismo, aquí presentes, podemos hacer un podcast. ¿Qué va a marcar la diferencia? Que dentro de 2 años, de los que estamos aquí, solamente seguirán 3. Entonces, de esos 3, dentro de 2 años quedarán 2. Y así al final quedará solamente uno que, conforme pase el tiempo y adquiera la experiencia y se pegue los tortazos necesarios para poder evolucionar en su medio de comunicación, acabará quedando uno que será el referente. Porque al final esto es un bushido. Lo hablábamos en el vuelo del cometa. Cuando eres un creador de contenidos en cualquiera de sus vertientes, lo único que te separa del éxito es la persistencia. Si eres persistente, siempre hay un 5% de talento inherente a la persona, pero todo lo demás es trabajo. Entonces, a día de hoy, en el que está democratizado y está industrializado, yo tampoco voy a vender aquí la bandera de que es muy fácil vivir lo que te gusta hacer. No es fácil, es muy difícil. Pero, se puede empezar a través de los diferentes altavoces de promoción que te da justamente el hecho de ser un cuentacuentos rodeado de cuentacuentos. Todo el mundo quiere contar historias, todo el mundo quiere leer historias. La diferencia es el tiempo del que dispongas y cuán en serio te lo tomes. Porque existiendo Wattpad, existiendo Amazon para autopublicarte, existiendo iVoox para subir tus podcasts, existiendo Twitch para poner tu cara ahí, que todo el mundo te hable, ¿cuál es la barrera? La barrera es cuánto te quieras mover. Es un camino, obviamente, largo, porque si te abres un Twitch ahora mismo
y no tienes ni redes sociales, es posible que tu número de suscriptores sea cero durante muchísimo tiempo. Pero si lo enfocas de una forma estratégica, te lo tomas en serio, todo el tema del fancineo, mucha gente muy seria salió de ahí. Muchísimo. No todo el mundo ganó un Nobel y se hizo famoso, no. Saramago, antes de ganar el Nobel, ya era medio momia cuando ganó el Nobel, ¿vale? Un señor mayor. Entonces, cuando Saramago llegó hasta ahí, había publicado muchísimas cosas, había tenido un recorrido enorme. Y como él, un montón de autores que sí que provienen del fango primordial del fanzine. Entonces, esta es más o menos mi opinión acerca de lo que es la industrialización del sector. El fanzine puede funcionar, pero hay que tomárselo en serio. Sí, bueno, yo además quería insistir un poco en el hecho de que, para mí, ¿no? Dentro de esta charla, lo importante sobre todo es la necesidad de disfrutar de lo que se está haciendo para que tenga una continuidad. Si nos imponemos el fancineo, el podcasting o el proyecto cultural que tengamos entre manos como un trabajo, podemos profesionalizarlo desde el principio. Nadie dice que no se puede hacer, pero en mi experiencia personal, lo más importante es tener algo que contar o tener algo que compartir con el público y sobre todo sentir parte de esa horizontalidad, ¿no? Porque esto al final, insisto una vez más, es una obra que la comunidad va creando, ¿no? Tú vas funcionando en el podcasting muchas veces por la tendencia que te marca la gente que te comenta, que te likea, que te sigue Pues mira, y te deja... justamente, gente que te comenta y te likea, te voy a tener una pregunta, porque hay varias preguntas acumuladas aquí, ¿vale? Sí, sí. De Efraín pregunta, ¿cómo eligen qué textos narrar en sus podcasts? Se referirá a Novio Nocturno. Sí, ahí claro, evidentemente pues tenemos nuestras referencias personales, cosas que nos gustan a nosotros, cosas más subjetivas, pero luego muchas veces hay muchas participaciones que han surgido de colaboraciones externas, gente que nos han escrito en redes sociales, recomendaciones en los comentarios de iVoox. Hombre, desde luego, claro, el podcast está orientado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción y nosotros tenemos dos fetiches que son Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft, que desde luego han sido un poco lo que nos ha ido orientando, ¿no? Pero bueno, luego también nos hemos dedicado mucho también a Borges, hemos hecho cosas de gente del círculo de Lovecraft, de ciencia ficción también más pura, textos históricos estamos haciendo con Álvaro, que luego hablaremos un poquillo de ello, y autores nuevos, autores que están ahora empezando o que llevan ya cierto tiempo, están consolidados, pero que siguen vivos, quiero decir, ¿no? De la nueva generación y que hay gente increíble escribiendo, hoy en día hay tantísimo contenido que es verdad que es difícil destacar lo que dice Álvaro, ¿no? Si te quieres profesionalizar ya, pues estamos hablando de otra dimensión, pero desde luego para mí lo más importante es el disfrute de lo que se hace y bueno, ser consciente también de que si uno se quiere convertir en un profesional y entrar en ese mercado, digamos, vivir de ello, vivir del cuento, que es una frase que debería tener un significado mucho más bonito, literalmente pues se puede hacer también, pero no va a ser fácil. Como cualquier camino profesional, pues siempre tienes tus alegrías y tus disgustos, ¿no? Es un bushido, se sufre muchísimo. Sí. Luego, respecto a lo que hablabas del tema histórico, comentan también por aquí que felicidades por la calidad de los últimos. Uy, se ha subido el chat, un segundito. Bueno, el caso es que está en YouTube subido el texto vídeo de Drácula, Trono de Ira, Trono de Sangre, de Diego Soler, de la Tortulia Podcast, que es una Sí. auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla y bueno, ese tipo de contenidos, tener los propios contenidos nuestros, yo creo que también marca la diferencia, ¿no? Encontrar gente que es capaz de escribirte textos tan buenos y que luego tratamiento de voz, de producción y todo eso acompaña, ¿no? Al final te rodeas de gente como Alba, que es una maga del audiovisual, y luego estás tú con tu voz, entonces, bueno, el resultado creo que siempre, como mínimo, es genial. Ya a partir de ahí es obra maestra directo. Sí, hombre, bueno, muchísimas gracias, joder, por el comentario, por tus palabras, está grabado. Bueno, y sobre todo le mandamos un abrazo a Diego Soler, que es Un un besito a grande. Diego desde aquí. Y luego, bueno, dicen también qué tipo de historias creéis que llegan más al público. Esto es una lotería, una incógnita, un misterio y siempre lo será, yo creo. Evidentemente, cuando te marcas un camino a lo mejor y vas teniendo una tendencia, la gente espera escuchar cosas. Por ejemplo, en nuestro caso de Lovecraft, ha sido siempre el autor que, casi sin importar si el relato era de los más conocidos o de los menos conocidos, el hecho de que aparezca su nombre en el título hace que más gente lo encuentre, ¿no? Porque yo creo que hay una especie de masa de gente buscando constantemente en internet contenido lo de craftiano, ¿no?
Y bueno, también, como decíamos antes, el hecho de que esto sea transmedia, el que tenga una versión en audio, pues para mucha gente facilita el acceso, ¿no? Bien porque no tienes acceso a los libros que te gustaría, porque es un relato que no has podido encontrar en tu ciudad, en ninguna antología, cosas así, pues a veces simplemente por eso, por el hecho de que te gusta un escritor mucho y tiene más búsquedas en Internet, como es el caso de Lovecraft, tienen más éxito esos relatos. Pero no siempre, ¿eh? Ha habido casos en los que cosas sorprendentes han ocurrido con textos que esperábamos que no tuviesen tanto éxito. Uno de los últimos que más éxito tuvo fue la adaptación, resumen, comentario de 1984 de Orwell, que fue un texto que comentadísimo y demás. Pero luego también en algunos casos, pues te encuentras que textos nuevos de escritores más actuales también tienen una acogida tremenda, ¿no? Entonces, insisto, eso yo creo que es un poco un misterio. Pero bueno, si tuviera que decir cuáles han sido en nuestra línea de contenido los más aceptados, Lovecraft está siempre ahí, ¿no? Lo que me lleva también al punto al que quería llegar en cuanto a los heraldos de la cultura Wade, que en este caso para mí, el mejor ejemplo, no digo que los mejores escritores, aquí cada uno también puede tener un gusto más subjetivo, pero el mejor ejemplo de lo que ha sido esta especie de colectivo que crece mucho más allá de sí mismo y que termina convirtiendo en una parte del gran mito fundacional, que es una cosa complicadísima, ¿no? Meterse en la cabeza de la gente y de las sociedades y de las culturas de tu tiempo y de tus herederos históricos, ¿no? Que ocurrió con el círculo de Lovecraft. Yo haciendo mucho escribí un artículo que es bastante cortito, pero bueno, voy a leer algunos fragmentos ahora, sobre esto del círculo y sobre el tema de los heraldos, que a mí por lo menos me ha marcado siempre mucho, ¿no? Esa es un poco la intención que he tenido siempre con el podcast de crear comunidad, más allá de llegar a profesionalizar esto económicamente, que también sería una aspiración ideal. Como dice Álvaro, es muy complicado. Nosotros siempre vamos en busca de la sostenibilidad, pero todo siempre cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y en el caso de Lovecraft, él no pudo haber cumplido su gran proyecto, ¿no? Porque no sé si era un proyecto para él siquiera lo que ocurrió después con su obra. Evidentemente, todos los autores, todos los creadores siempre quieren comunicar algo y cuanta más gente tenga acceso a ello, mejor, ¿no? Pero él siempre fue muy enemigo del mercado profesional o mercado técnico, como queramos verlo, de la cultura. Era una especie también de personaje muy embebido en el sueño y el delirio de ser un personaje casi novelesco, ¿no? Él quería ser un noble de la vieja Inglaterra que no necesitaba vivir de lo que hacía, sino que disfrutaba de la literatura, incluso habiendo vivido en una austeridad y en una precariedad extremas, ¿no? Pero bueno, voy a leeros este trocito, luego también comento un poquito con Álvaro y luego si queréis también seguimos con algunas de las Hay preguntas un que montón están... de preguntas, te aviso, Sí, date sí, prisa, ¿eh? Date sí, prisa. sí, vamos a ello, vamos a ello. Hace más de 100 años, un adolescente raruno, solitario y taciturno inició un largo confinamiento voluntario tras su fracaso estrepitoso tratando de acceder a estudios superiores. Poco sabemos sobre la etapa que comprende la vida de H. P. Lovecraft entre los 17 y los 23 años. Se encerró probablemente a leer todo lo que caía en sus manos, o lograba rescatar de la biblioteca de su abuelo. Sin apenas abandonar la vivienda familiar, salvo por sus periódicos paseos nocturnos, Lovecraft salió de su cubil de la única forma en la que se sintió capaz de hacerlo: escribiendo. Más de 100.000 cartas a publicaciones, amigos, conocidos y desconocidos avalan este peculiar inicio de su viaje astral. Así dio comienzo el llamado Círculo de Lovecraft. Así nacieron los mitos de Tulu. En una época en la que la ausencia de medios más efectivos no permitía nuestros desmanes comunicativos, Lovecraft conformó uno de los primeros grupos de frikis virtuales que se conocen en la historia. Sus relatos de fantasía, terror y ciencia ficción se ganarían el derecho a ser considerados un icono entre los aficionados al género y sembrarían la semilla de millones de continuadores, lectores, aficionados desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días. Algunos de sus miembros más destacados idearon a Conan el Bárbaro, como Robert Howard, dieron vida a Norman Bates y su psicosis, como Robert Bloch, o fundaron la editorial Arkham House, August Derleth, que además fue el que se dedicó un poco también a salvar ese legado de Lovecraft. De ese círculo originario han bebido superventas como Stephen King, Clive Barker, Thomas Ligotti, películas como Alien, La Cosa, series como True Detective o Stranger Things, nacen del colectivo del círculo, del horror cósmico, del horror mecanicista, de las Weird Tales, de aquellas revistas de papel barato en las que publicaba el círculo. Aquí tengo algunas reediciones estupendas de Barsoom, que es una editorial que trabaja en España y, como podéis ver, pues son recopilaciones por años, como anuarios de la revista, que esto, insisto, en aquella época era una cosa que muy poca gente
toleraba en el sentido más negativo de la palabra. Eran historias muy bizarras para su tiempo. Y esta gente creía firmemente en el poder que tenían estas ficciones para transformar incluso la realidad, para hacer lo que yo decía, esa especie de transformación de los mitos fundacionales. Hoy en día, Tulu tiene vida propia. El Necronomicon parece ser un libro real para muchos. Innsmouth, Arkham, todas las iconografías y los mitos fundacionales que crea Lovecraft y su círculo siguen vivos hoy y la gente los sigue transformando. Para mí ese es el gran peso que tiene el heraldo del mundo Weird. Porque Lovecraft muere sin saber que todo esto va a explotar y ya está, todo lo demás lo hace el público, la audiencia, los lectores, la gente aficionada. Entonces ahí está el peso que tiene la comunidad sobre el creador, que Mira, espera, se espera, evidencia en este te caso. corto ahí porque el tema de la comunidad que acabas de decir va en relación a una pregunta que hace Alejandro o Alejandra, no lo sé porque se me corta el nombre, lo siento. Alejandro Eh, Gálvez, sí, lo estoy viendo Alejandro, ya aquí. pregunta, ¿consideran que el artista requiere toda la retroalimentación que el Internet le otorga o es una cantidad excesiva de comunicación sobre su obra? Es que, claro, también depende cómo te manejes, ¿no? Lo decía Álvaro antes. Quizá tú sepas contestar mejor que yo a esta pregunta, Álvaro. Yo lo que pienso es que no todas las opiniones valen lo mismo. Quiero decir, eso es una paradoja. Puede venir una persona, la persona que más quieras en el mundo y que sea incapaz de ser objetiva contigo, porque por cariño no te quiere hacer daño, te quiere ver contento, te va a decir que lo que haces es buenísimo. Eso no vale para nada. Lo que vale es tener un memento mori, que te ponga la mano al hombro y te diga, es una mierda. Y te diga, supéralo, trabájalo mejor y tira para adelante. Eso en Internet es muy complicado de encontrarlo, porque por norma general la gente cuando va a emitir una opinión, por miedo a exponerse a una confrontación o a un momento de tensión, te va a decir, pues está bien. Pero bueno, en el está bien ya más o menos puedes intuir que si el elogio tampoco es muy elevado, es que tampoco es tan bueno. Entonces, partiendo de la base de que hace falta mucha confianza para encontrar una opinión objetiva sobre tu obra, lo que está claro es que entrar en el mundo de Internet es exponerse a que venga alguien a tu libro y te diga, por ejemplo, que el libro es una mierda porque no puede leer la letra que es muy pequeña, ¿vale? Que eso me ha pasado a mí. O que venga otro y te diga que es una mierda, que es lo peor que ha leído en su vida y ya está. Y te quedes... Y te da Bueno, decirle, pues lo siento. gracias por venir. Claro, lo siento muchísimo. O sea, ese tipo de opiniones, ¿qué valor tienen? Pues ninguno. ¿Qué opinión tiene un valor? Pues la opinión de una persona que tú sepas de forma contrastada que se va a tomar la molestia real de leerse tu obra, dedicarle tiempo y eso es justamente lo que Lovecraft encontró con todo su círculo, que estaban muy a tope entre ellos. Lovecraft cogía relatos de Derleth o de Robert Howard, nos los escribían juntos, se comentaban historias, se carteaban en plan, esto sirve, esto no sirve, esto no sé qué, esto no sé cuánto, es una locura. Entonces, llegar a ese nivel de sinergia es lo que te proporciona verdaderamente una evolución dentro de lo que es la propia exposición a la audiencia, al público. Pero en términos generales, la exposición en Internet no vale para nada. Porque si tú vas a un foro de Internet, publicas tu relato y el siguiente que viene dice que es una mierda, ahí se acaba todo el feedback que no tiene ningún valor. Es que no lo tiene. Entonces, para poder encontrar un buen feedback, primero has de hacerte con un grupo de personas que sean capaces de decirte esto está bien, esto está mal. Porque esa es la opinión que vale. Y todo lo demás da igual. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar porque justamente de esto quería Sí, hablar en mi a pregunta. ser posible que te lo digan de forma constructiva y no que te humillen, Claro, ¿no? claro, Sí, sí. efectivamente. Y bueno, nos está diciendo aquí Anat bueno, un placer conocerte también, que le gusta mucho Noviembre, que vive en Polonia y que tiene amigos que escuchan solo el podcast por el placer de adentrarse en su atmósfera porque no entienden español. Me siento muy honrado por este comentario, porque ¿Tú te es una imaginas estar locura. leyendo ahí una receta de hacer canelones y los polacos ahí? ¡Oh, qué maravilla! Esa atmósfera. ¡Ay, Dios mío! Esos canelones. Sí, sí, la verdad es que es bastante surrealista, pero bueno, muchas gracias. Luego nos dicen, ¿creéis que la ficción weird, nueva y clásica, ha alcanzado más prominencia mainstream en el siglo XXI que en los últimos años del XX? Se lo pregunta Miguel Ramírez. ¿Explota los nuevos canales y medios mejor o peor que otros géneros de nicho? Yo creo que es que simplemente el motor de Internet, esa especie de colectividad masiva, está muy enfocada también a este tipo de contenido.
porque es como se comparte mejor, leyendo, escribiendo, en horas muertas, en la nocturnidad, como decía Ana María Matute, ¿no? Es como, no sé, yo he sido consumidor de chats, foros y fanzines y podcasts desde que tenía acceso mínimamente a Internet, ¿no? Eso fue lo que me abrió las puertas. Antaño pues tenías que irte a una biblioteca, tenías que estar metido en un club de lectura, tenías que... Era más complicado. Sin embargo, la transmisión de este tipo de formatos en Internet es muy ágil y es muy rápida, ¿no? Y precisamente lo que decía Álvaro, ¿no? Si tú te expones a tantísimo público en Internet, aunque sea difícil llegar a ti porque estás en un nicho pequeñito, enseguida en cuanto existe un pequeño efecto llamada porque haces algo que llama la atención, puede ser que te hagas viral, ¿no? Con un poquito de suerte, ¿no? Y ahí es donde ya, pues sí, eso ha ocurrido ya más de una vez. Muchas de las grandes caras o firmas que tenemos hoy en día en el panorama internacional de la cultura empezaron haciendo un canal en algún tipo de red social, ¿no? Y luego, Álvaro, te pregunta Jesús, no sé si tú Jesús puedes de ver... parroquian, ese es parroquiano, ¿eh? Os comento que hay un grupo de personas dentro del Zoom ahora mismo que provienen de la parroquia, que luego en mi ponencia comentaré Dice, qué es la parroquia. Miguel también pertenece a la parroquia, ¿eh? hablas sobre la continuidad, pero ¿cómo evitas que una vez has tenido éxito, continuar con ese éxito y no aburrir, por dura que suene la palabra? Internet te ofrecen muchas veces eso. En un momento eres alguien súper visto y a los días pasas de moda. ¿Cómo establecer esa renovación? Uf, Yo creo que esto súper le difícil. pasa también a los antiguos escritores y Sí, yo creo creadores, que ¿no? Es sí. una cosa que siempre, si escribes la gran novela de tu vida, luego es muy difícil seguir adelante siendo, no sé, original o un creador de renombre, ¿no? Conan Doyle y Sherlock Holmes es el mejor ejemplo. Conan Doyle escribió novelas de dinosaurios, escribió novelas de todo tipo, pero lo que recordamos es Conan Doyle. ¿Cómo te renuevas después de Sherlock Holmes? Es muy difícil. De hecho, él estaba harto de Sherlock Holmes. Estaba harto, por eso lo mataba todo el tiempo. Tenía que resucitarlo cada poco. Luego Claro. Caro nos dice, con Pestis y Medievalis el viaje histórico trasciende las palabras y nos lleva de la mano para ver desde dentro en nuestras vísceras. Magnífico. Esto es un relato que escribió Álvaro de la nueva colección de relatos históricos que estamos publicando en el podcast Mm. y que siempre van de la mano de Álvaro, que es cierto. Luego hablaremos un poquito de eso también, ¿eh? No lo dudéis. Estoy decidido, esto nos dice Edwin Rojas, a introducirme en el arte de la escritura. Apenas inicio, desde su experiencia que les brinda sus medios de difusión, como los podcasts, ¿cómo ven ustedes que está el ambiente literario para los jóvenes escritores? Pues como ha estado siempre, abierto a todas las posibilidades y muy difícil si quieres convertirlo en un oficio, como ya decíamos, pero no deja de ser un viaje que yo insisto, para mí lo importante es el viaje. O sea, lo que no puedes hacer es quedarte con ganas de haber escrito, llegar al fin de tus días y decir, ¿por qué no me puse yo cuando esto me apasionaba, ¿no? Y bueno, al final yo es que creo que siempre tiene el brote de todas estas cosas creativas tiene que ser una voluntad propia de contar, la necesidad de contar algo. O sea, una cosa es que yo quiera ser cantante y tenga una voz, pues eso, cuestionable, que me ocurre, ¿eh? Yo a lo mejor para narrar tengo una voz un poco más grave porque he tenido la suerte de tenerla, no por otra cosa, y la he ido aprendiendo poquito a poco a narrar, porque al principio se escuché los primeros podcasts, aquello es un delirio de pronunciación, de locura y de todo. Ahora intento ir puliendo un poco, aprendiendo. Pero es verdad que uno tiene que ser realista también con lo que tiene, qué herramientas tengo para ser creador, cómo me quiero lanzar a esto. Y yo creo que se combina un poquito la ilusión con juntar lo mejor que tengas como herramientas creativas para lanzarte en el mundo de la escritura, ¿no? Así que desde luego, no sé si el mejor momento, pero uno de los momentos, como decía Álvaro antes, con más facilidades para publicar, por lo menos. Ya no sé si con mucha audiencia o poca, pero para publicar desde luego. Y no sé si tú querías comentar algo al respecto de que como tú siendo tú el escritor de la Yo ponencia, Álvaro. no, a ver, yo como se refiere al tema del podcasting, mi referencia con respecto al mundo del podcasting es Diego Soler, de la Tortulia Podcast, que desde Uruguay, él nos da ese punto de vista de cómo funciona todo en la parte de Latinoamérica, porque en España más o menos sabemos cómo funciona, porque sabemos quiénes son los referentes, por ejemplo, Olga Paraíso con Historias para ser contadas, Corman con La Casa de la Bruja, más o menos identificas quiénes son los presentes en la sala, pero no sé cómo está en Latinoamérica el tema del podcasting. Creo que aún no ha acabado de explotar tantísimo como está explotando ahora mismo en España. Creo que al final siempre asumo que España va a rebufo de Estados Unidos y Latinoamérica va a rebufo de Europa. Es una cosa un poco rara, una triangulación extraña. Y esto lo digo siendo uruguayo, que yo eso de que está en Montevideo y tener un canal por cable, o sea, que solamente habían canales públicos en 1994, y decir, joder, es que
canal 1, 2, 3 y 5 y nada más, pues sí, va un poco más lento todo ahí, tarda más en explotar. Entonces, yo me lanzaría igualmente, porque eBots ahora mismo, aparte, está creciendo un montón, están empezando a proponer nuevos planes de publicación, nuevos planes, o sea que verdaderamente es dedicarle horas, tener la idea, pulirla, porque también es importante una cosa muy, muy interesante, y es que esto nos lo comentaba un amigo nuestro que es Carlos, que es de la parroquia también, y es que lo que ahora mismo diferencia el contenido, teniendo en cuenta la cantidad gigantesca de contenido que hay, es la calidad. Y la calidad va definida por la cantidad de horas que le puedas dedicar. En nuestro caso, por ejemplo, cuando montamos un capítulo de noviembre, tú puedes montarlo en 1 hora, 4 horas u 8 horas. Con la primera tirada, la primera iteración, el programa ya va a ser bueno. O sea, va a poder escuchar perfectamente. Con el de 4 sentirás teatro de la mente. Verás samples, verás más música. Y si le dedicas 8 horas, ya va a ser un orgasmo. Porque es que puedes meterle un montón de virguerías a un audio de 8 horas. En producción, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia a la hora de publicar un programa en un podcast? El tiempo que le quieras dedicar. Analizar un poco, tener un poco mentalidad pragmática también, porque no vale la mística del bohemio, soy un artista y me quiero expresar, no, atención, antes de ponerte a escribir, antes de ponerte a crear un podcast, analiza cuál es tu competencia directa, aprende de lo que hacen ellos, primero identifica qué es lo que tú quieres explicar, qué es lo que tú quieres exponer, y reúne todas las piezas y empieza por ahí, porque empezar a lo loco puede funcionar, por supuesto que puede funcionar, pero es más fácil si tienes un poco de referencia de dónde te estás metiendo. Es un mundo muy grande, hay mucho tiburón también, ¿eh? Le mandamos también un saludo a Andrés Reina, que nos ha puesto un mensaje muy bonito, que simplemente pues para agradecernos el contenido y demás, y bueno, igualmente también a ti por estar al otro lado. Y antes de contestar ya las últimas preguntas, porque si no luego igual Ricardo me regaña, voy a ver si termino lo que quería exponer y luego ya pasamos a la parte de preguntas. Porque bueno, hablando de esto, del podcasting, además, precisamente, yo siempre he creído que nació con voluntad de contar nuestras neuras. Realmente la gente tiene esa necesidad de comunicar, ¿no? Ya sea en forma de podcast, de cuento, de arte, música, como queramos, ¿no? Y todos tenemos también esa necesidad de ser receptores de esa creación comunitaria, ¿no? Todo esto nos une muchísimo. Para mí ha sido siempre la clave del podcast. Y es lo que me mantiene haciéndolo. Creo que si no fuera por la comunidad que se ha creado en torno al podcast, yo no seguiría en ello. Por muchas escuchas que tuviera, si no hubiera comentarios, no hubiera conocido a cierta gente, si yo no me hubiera dejado arrastrar también por esa gente a ciertos proyectos, quizá yo no estaría aquí, ¿no? Yo eso lo tengo clarísimo y creo que es indispensable tenerlo claro. No, eso no quita que haya gente, como en el caso de lo que explica Álvaro, ¿no? Que le haya dedicado muchas horas, que sea digna de admiración y que pueda ser un referente. Yo tengo mis referentes, por supuesto, y siempre los tendré, a nuevos, antiguos, pero al final yo creo que es un trabajo entre la comunidad y el creador que tiene que tener una sinergia constante, ¿no? Y Lovecraft precisamente y su círculo fue uno de los que se planteó, si quiero publicar, puedo hacerlo aquí y ahora, aunque sea en un panfleto distribuido en la estación de Providence junto a unos cuantos amigos. Lo habían escrito ellos, estaba impreso en algún tipo de maquinaria de la época no demasiado cara, se había hecho público y era real. Ahí ya tienes un contenido de prensa amateur de la época, que Lovecraft era un fanático de todo lo que era la prensa amateur, que le hizo ver que podía publicar, que le hizo creer que eso era real. Ese es el primer paso, quizá, ¿no? Para esta pregunta que nos planteaban ahora. Y también quizá por desatender un poquito su persona como creador, porque se sentía a veces un poco, se fustigaba como creador, siempre pensaba que no era suficientemente bueno y demás, pues estuvo a punto de caer en el olvido. Pero precisamente el entorno que él creó en el círculo de Lovecraft, en la revista Weird Tales, sus amigos y gente cercana, salvaron su obra para la posteridad, no solo compartiendo sus propios textos, sino copiando y pegando, por así decirlo, personajes, iconos como el Necronomicon o los dioses primigenios, que aparecen en muchos relatos del círculo de Lovecraft. Y desde luego, aunque nunca supo lo que su obra fue para la historia de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, yo creo que habría estado también impresionado por el alcance que ha tenido, ¿no?
Y es que ya no se trata de que nosotros queramos encumbrar a un señor raro de Providence con muchos defectos de carácter, porque está un poco mal de la olla, sino de apreciar su capacidad para conectar con los demás. No solo a través de sus textos, sino esa mitología que yo decía antes, ¿no? Esos mitos fundacionales que ya nos pertenecen a todos. Porque la gente hoy día ve a Tulu y puede que no sepas de dónde ha salido esa criatura, pero ya dices, yo esto lo he visto en más sitios, ¿no? Ves tentáculos en una película y ya piensas, esto es terror primigenio, ¿no? A todo eso me refiero. ¿Y a dónde nos lleva esto? A que al final somos una comunidad que, digamos, mantiene al creador con vida. En el caso de Lovecraft es flagrante, ¿no? A lo mejor como individuos, y volviendo al tema de dedicarnos a escribir, a ser artistas o como queramos verlo, no alcanzamos nunca el estrellato, no nos hacemos famosos, no podemos vivir de ello, pero el camino es importantísimo para que esto tenga sentido. Disfrutarlo, gozarlo y sobre todo estar contando algo que quieres contar, que tiene sentido que cuentes, sea cual sea tu historia, ¿no? Y bueno, ya para culminar, porque además se ha venido ya Ricardo a darnos el aviso, yo lo que os diría es que, también lo estabais comentando vosotros antes, los fanzines, los foros de internet, los creepypastas, las revistas y editoriales independientes, los canales de YouTube, los grupos de Telegram, de Discord, de WhatsApp, todas estas locuras que están creciendo ahora. Es cierto que el mundo cambia muy rápido, pero aunque nuestras formas de comunicación hayan evolucionado exponencialmente, nuestras costumbres siguen siendo muy parecidas a las de nuestros ancestros. Esto de los cuentacuentos y de la comunidad, del pueblo que escucha, del Caravana Manía Matute, sigue tan vivo como antes, ¿no? Quizá Internet sea ese pueblo. Ahora, el tema es que ese pueblo está por todo el mundo, ¿no? Y si planteamos el mundo como un inmenso club de lectura, aunque este concepto pueda parecer un poco extraño, eh, yo creo que no importa en qué forma consumas la cultura o la compartas, ¿no? Si te gusta el cine, los libros, la música, si escucháis podcasts, si jugáis a videojuegos, en todo ello hay una conciencia de pertenencia a la colectividad y de implicación personal. Ya no se trata de diluir al individuo en la masa. Precisamente eso es lo que hace que demos importancia a lo que crea un escritor, un artista, del tipo que sea. El tema es que ellos, los creadores, no son nada sin el respaldo y la continuidad que les otorga la audiencia. Y por eso los heraldos de la cultura wave somos todos nosotros, no solo en este caso Álvaro y yo, que nos han invitado aquí a contar nuestra vida, sino todos los que nos estáis escuchando y tenéis ambiciones artísticas, aunque solo sea porque sois lectores. Formáis parte de esa comunidad y tenéis tanta importancia en el sentido individual de la palabra. Quiero decir que al final lo que tú aportas como lector, como audiencia, es lo que le da el feedback al autor y lo que mantiene, en el caso del podcast, del escritor que se autoedita, lo que le da el primer empuje siempre para luego ya formar parte de esa colectividad, ¿no? Así que bueno, yo os invito siempre a que sigáis creando y a que, aunque el universo siga siendo un sitio terrible, también es maravilloso y fascinante y merece la pena compartir todas estas inquietudes que tenemos en común. Así que yo ya dejo aquí mi conclusión y invito a Álvaro también a que dé la suya antes de pasar a las Yo preguntas y comentarios. quería destacar dos cuestiones. La primera es que es esencial que la pasión esté por encima de todo. Si no hay pasión, no tiene sentido dedicarle ni siquiera un segundo. O sea, cuando te puedas hacer un podcast o te puedas escribir, tienes que estar en un perpetuo éxtasis, tienes que estar enamorado de lo que haces. Si no, no lo hagas. No vale la pena, de verdad, es mucho sufrimiento. Y luego que los compañeros de alforja son esenciales, porque por definición el bushido del podcaster o del escritor o del cuentacuentos es un camino extremadamente solitario, y cuando por fin encuentras buenos aliados, aunque sean los más irrelevantes o poderosos, da igual, son aliados, son amigos, y eso le da otra dimensión a todo lo que haces, porque lo hace colectivo, lo hace círculo lovecraftiano a su manera, dentro de su modestia siempre. Eso es importantísimo. Y luego hay una figura que es muy importante ahora mismo, que ha empezado a existir y que está permitiendo que justamente este tipo de formas de expresión tan nicho como es, por ejemplo, Noveno Nocturno, todos lo conocemos, sabemos que es un podcast que lleva muchísimo recorrido, pero sigue siendo a su manera un podcast de nicho, porque al final todo es nicho, pero lo que lo delimita es la gente que lo conoce. Entonces, ahora mismo ha empezado a existir una figura que es la del mecenas, que permite que ese tipo de cosas se puedan sustentar. El mecenas es esencial para que la gente, aunque gane 2 monedas, da igual, pueda decir, vale, yo puedo dedicarle más tiempo a esto para mejorarlo. ¿De verdad me puedo tomar esto en serio? Relativamente en serio. Me refiero a que tampoco vas a dejar toda tu vida por los aires para poder hacer lo que te enamora, porque no siempre es tan fácil como decirlo y hacerlo.
Pero el camino del mecenazgo es una vía intermedia que por primera vez permite que el gran público, esa desconexión, deje de existir y el pequeño público, que es el que de verdad quiere conocer lo que haces, se pueda acercar a ti, a esta hoguera inmensa y decir, vale, yo te apoyo. Y de esa forma se generan sinergias y se genera una forma que antes no existía. Sé que siempre existía la figura del mecenas, pero siempre lo tenemos como ese aristócrata noble que vivía en un palacio con habitaciones vacías y metía artistas dentro a hacer sus cosas. Bueno, eso ahora mismo no es así. Ahora es gente normal que lo que dice es, a mí me gusta lo que haces, te voy a ayudar. Y eso es lo que permite que tanto lo que hace Alberto como lo que hago yo pues de alguna forma pueda seguir creciendo y pueda seguir mejorando con algo muy importante, que es primero mantener independencia creativa absoluta y luego hacer lo que queremos, que curiosamente es lo que os gusta a vosotros. Entonces, ahí se cierra el círculo. Es el creador independiente con la figura del mecenas, que es el que se acerca a decir, yo pago lo que pueda pagar en condición de voluntad para que tu trabajo pueda seguir adelante y te puedas pues, seguir profesionalizando. Así que nada, era simplemente destacar esa figura que me parece interesante y que ha crecido bastante desde que han empezado a existir estas nuevas vías de mecenazgo que antes no estaban por ninguna parte. Sí, ahora no sé si tengo que darle paso a Ricardo o podemos empezar a leer preguntas ya, Ricardo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aprovecho. Primero, felicitaciones y creo que la participación de ustedes dos son el ejemplo más grande de que heraldos es en plural, porque sí es verdad, no puede ser un heraldo. Hay una comunidad que parte de 2 personas y de aquí también todos los que tenemos y toda la gratitud de los participantes por el trabajo de Noviembre Nocturno, creo que es ejemplo de eso. Y felicitarles por la interacción de ustedes dos, porque ya nos ahorraron un montón de tiempo. Creo que fluyó muy bien las preguntas que fueron sacando, así que nada más que agradecerles también cómo ha fluido. Y quizás solo hacer un par de comentarios al cierre. David nos comenta que no había sabido del podcast, pero que está ansioso de echarle un oído, entonces creo que pues, la misión también está cumplida, que es ir regando el mensaje. Nos hemos ganado un nuevo oyente, bienvenido. Sí, de hecho, bueno, por ahí también y de las otras variantes y espacios que tiene Noviembre, Jeff nos dice y da sus felicitaciones por la calidad de los últimos videos subidos por Noviembre Nocturno a YouTube y menciona que Drácula, Trono de Ira, es una obra maestra. Entonces, por ahí también tenemos ahí algunos admiradores. Enrique también comenta que le encanta el trabajo de Noviembre Nocturno, desde los relatos del genio de Providence hasta las creaciones propias como Los sueños del mundo subterráneo. Y manda saludos desde México. Un abrazo, un abrazo. Saludos tentaculares. Genial, muchas gracias por estar aquí, por haber compartido. Tomo lo que dijo Álvaro sobre los mecenas y pues te hago la invitación, Alberto, para que nos cuentes dónde podemos encontrar un Noviembre Nocturno, qué proyectos nuevos tiene sobre la mesa y de qué forma realmente podemos apoyar, como bien decía, cómo podemos transformarnos en mecenas del trabajo que hace Noviembre Nocturno. Sí, nosotros tenemos el podcast ubicado en iVoox, una plataforma de podcasting que tenéis en acceso en internet, totalmente gratuita. Podéis descargar incluso la aplicación también y luego está el sistema de mecenazgo, ¿no? Ahí, cuando entras en un podcast y buscáis Noviembre Nocturno en iVoox, te da la opción de apoyar ese podcast, de hacer una donación, etc. El apoyo puede ser mensual, que es lo que ahora se está poniendo más de moda en el mundo del podcasting, lo que decía Álvaro de este micromecenazgo, que no sé según también de qué país seáis, pero la transformación sería de 1,50 €, 2 € más o menos, es el coste básico al mes, ¿vale? O sea, creo que es bastante asequible. De hecho, este tipo de proyectos se basan precisamente no en que una persona o pocas personas pongan mucho dinero, sino en que muchas personas pongan muy poquito dinero, ¿no? Que no sé, puede ser el coste depende del país, insisto, desde un café hasta dos birras, ¿no? Yo creo. Y bueno, el tema es que también tenemos ahora proyectos abiertos nuevos con Álvaro en su Patreon, que luego también él hablará de ello. Y luego, por supuesto, también cualquier contribución que se pueda hacer a través de donación en nuestra web
en noviembrenocturno.es. Tenemos una tienda, aunque ahora con todo esto de las plagas está un poco la distribución un poco estropeada, hemos tenido que cerrar momentáneamente, pero tenemos una tienda con camisetas, tazas y artefactos primigenios que surgen de vez en cuando. Algún Necronomicon hemos tenido que quitarnos de encima. Incautos compradores de Necronomicones, cuidado con lo que compráis. Y luego nada, sobre todo eso, nuestro principal motor de desarrollo es el iVoox, es donde todo nuestro contenido se va volcando. También cualquier visita que hagáis en YouTube. Tenemos canal de Twitch también, que estamos cada vez más interactuando con vosotros, porque es una cosa que nos pedís mucho y que estaba un poco olvidada, porque yo siempre he sido un poco taciturno y raruno, Álvaro ya lo sabe, yo estaba ahí en mi cubil encerrado. La gente me imaginaba como un señor raro que desde una esquina Un grababa señor estos mayor relatos. ahí con problemas, ¿no? Sí, sí. Y al final he dicho, bueno, vamos a compartir estas locuras, ¿no? Estos delirios tentaculares. O sea que desde Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube y sobre todo en iVoox, insisto, ivoox.com. Ahí podéis encontrar el podcast de Noviembre Nocturno y simplemente clicáis en el botón de apoyar y os da ya las instrucciones para formar parte de esta comunidad tentacular que quién sabe, quizá con vuestra ayuda algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Confiamos que así sea y que de hecho que el ceremonial pueda traer a más sectarios a esta gran misión. Aprovecho de nuevo agradecerles por estar aquí, por compartirnos estas pizcas de conocer un poco más a los heraldos y sobre todo desde todo lo que se hace en España, que para nosotros como colectivo también son un referente y creo que para muchas personas a lo largo del globo.